Queremos agradecer en este día a todos los que nos estáis siguiendo en las diferentes redes sociales, a los que nos enviáis mensajes de WhatsApp, a los que enviáis mensajes de Telegram, a los que participáis compartiendo noticias que publicamos en el Facebook de Radio Solidaria, a vosotros que estáis pendientes de estos vídeos, los que publicamos diariamente en YouTube y también compartimos. Gracias por vuestros comentarios. Muchas personas quieren que hablemos de diferentes personajes. Hace unos días varios oyentes querían que habláramos de Noé, habláramos de Elías, habláramos de Ana. Hay otros oyentes que, por petición popular, quieren que hablemos de María Magdalena. ¿Cuántos hemos visto en diferentes redes sociales o cuántos ateos o personas que no creen en Jesús han dicho que María Magdalena era esposa de Jesús? ¿La has escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado varias veces. Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, y también por las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. El título que recibe estos 3 versículos es Mujeres que sirven a Jesús. Y hoy queremos hablar de esta mujer, María Magdalena. La Biblia la presenta como María Magdalena, esa mujer de la que habían salido 7 demonios. En esta declaración nos prepara para que imaginemos una serie de actos que rodeaban la vida de María Magdalena. Es curioso que esta parte la distingue de las otras Marías del Viejo Testamento. María Magdalena es distinguida como seguidora de Jesús, lo cual nos resulta asombroso. Y eso que tenía, entre comillas, mala fama. María Magdalena fue una mujer pecadora. Supuestamente se le conoce como prostituta, una prostituta arrepentida. Ella es la que unge los pies de Jesús con lágrimas y perfume y luego los seca con su cabello. Lo puedes leer en Lucas capítulo 7, versículos del 36 en adelante. Lo curioso es que esta afirmación no aparece literalmente en las Escrituras, aunque en los diccionarios se la asocia a Magdalena como mujer de vida licenciosa, arrepentida. María Magdalena es preparada como una constructora del reino. A pesar de la mala reputación, María Magdalena es una de las mujeres más significativas del Nuevo Testamento. De las mujeres que conocieron a Jesús, solo María de Nazaret se menciona más veces que María Magdalena. Ella gozó del privilegio envidiable de relacionarse con Jesús cara a cara. Los 4 evangelios la describen como devota de Jesús. Una mujer audaz. María Magdalena es nombrada más veces que los mismos apóstoles. María comenzó su vida del modo equivocado. Ella era una mujer que tuvo una vida dura. Tenía 7 demonios. Es decir, que vivía esclavizada. Vivía poseída. Ella sufría una posesión infernal. Y la Biblia no explica cómo llegó a estar poseída por los demonios cuando fue su desesperación, ni cómo Jesús vino a salvarla. Se deduce por otros ejemplos de posesos que ella no se liberó hasta que no conoció a Jesús. María Magdalena necesitaba urgentemente a Jesús para que la liberara. Y nosotros también le necesitamos a Él. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos a Jesús para que nos libere de esa esclavitud al pecado. Dice la palabra que el que practica el pecado es esclavo del pecado. A lo mejor tú estás cometiendo pecados y estás esclavizado a esos pecados. Necesitas urgentemente a Jesús. Necesito urgentemente a Jesús. Necesitamos urgentemente a Jesús. La relación de Jesús en la vida de María
la llevó a tener una vida útil para el ministerio. Lejos quedó la vida anterior. Las cosas eran nuevas. María Magdalena había nacido de nuevo. Jesús siempre tomó en cuenta a las mujeres en su ministerio, en su peregrinar, para dictar las buenas nuevas del reino. María, después de ser liberada de su mal, Jesús no la envió a que recorriera su propio camino. Esto sí que se lo hizo al endemoniado gadareno. El endemoniado que quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, vete a tu ciudad. Y allí esta persona que había sido endemoniada empezó a predicar el evangelio. Jesús la tomó aparte y la metió en ese equipo evangelizador. Ella llegó a ser parte del grupo privilegiado de las mujeres de Galilea que junto a los discípulos acompañaba a Jesús. Ella fue testigo del Maestro mientras ministraba al pueblo y desde allí figuró como una de las personas más amadas por Jesús. En lugar de llorar, María y otras mujeres convirtieron sus lágrimas en gratitud, en acción. Encontraron otra forma de servir a Jesús y a sus discípulos. Les ayudaron con sus recursos personales. ¿Cuántas veces esas mujeres y su bondad dieron de beber, de comer, de cuidar a Jesús, a sus discípulos? Seguramente en muchas ocasiones. Hoy en día hay mujeres como María Magdalena y como este grupo de mujeres que sirven en la iglesia, que sirven en el ministerio. Que a lo mejor puedes llegar cansado del trabajo y te han preparado un plato de comida. Te han preparado a lo mejor una cama para dormir. Te acogen en su hogar. Hoy en día hay mujeres así en nuestras iglesias. Y Jesús las da importancia. En una sociedad donde a la mujer la tenían oprimida. Fíjate, un ejemplo, la mujer samaritana. Y de esto vamos a hablar, unos minutitos. Esos cuidados que fueron extensivos a sus discípulos hicieron que la familia creciera. Porque uno cuando se siente protegido, cuando le cuidan, tú empiezas a hablar a otros de esa persona. Te preguntan por esa persona y dices, esa persona es maravillosa. Me ha atendido, me ha dado lo que he necesitado. Y esa persona que está recibiendo la información siente la curiosidad de conocerla y de vivirlo también en sus propias carnes. Estas mujeres vivieron cerca de Jesús. Recibían sus enseñanzas y las ponían en práctica, en comunidad. Podríamos decir que María Magdalena era una estudiante de Jesús. En esos tiempos no era costumbre que los hombres hablaran con las mujeres en público. Por esa razón los discípulos, en muchas ocasiones, sobre todo con el encuentro de la mujer samaritana, se preguntan. Se asombran cuando Jesús empieza a hablar con esa mujer samaritana. Lo puedes leer en Juan capítulo 4. Las mujeres nunca estudiaban con un rabino, ni mucho menos viajaban con él. Pues ¿qué hace Jesús? Rompe con todos esos moldes para incluir a la mujer como llamado. Jesús las enseñó abiertamente y comprometió sus mentes. Las reclutó, contó con ellas para asuntos importantes. Él dio a sus discípulos mucho que pensar cuando les habló a las mujeres con la misma profundidad que a ellos. Jesús escogió como testigos presenciales a las mujeres, más aún en uno de los eventos más cruciales de la historia que define nuestra fe, el momento de su propia muerte, de su resurrección. Las mujeres de esa época no eran tomadas en cuenta. Cuando María Magdalena reconoció a Jesús, ella clamó, Raboni, o mi maestro. Juan capítulo 20, versículo 16. María no era esa oveja perdida que buscaba a Jesús. El pastor, en este caso Jesús, fue quien la buscó y la rescató a pesar de su determinación. Los brazos de Jesús se extendieron para cogerla. La sacó de esa condenación eterna, de la muerte eterna, a un lugar seguro. Esto es un estímulo para nosotros. A veces pensamos que nuestros pecados nos impiden buscar a Dios. Muchas veces pensamos que el pecado que estamos cometiendo es tan grande que Dios no nos va a perdonar.
Mira Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, metía en las cárceles a hombres, a mujeres. Les daba igual. Y podía decir uno, Pablo era asesino, Pablo era perseguidor de la iglesia, y aún así el Señor tuvo misericordia de él. Por eso no pienses que tu pecado es tan grande que Dios no te puede perdonar. Eso es un engaño de Satanás. Acude a los brazos del Padre. Por eso te decía que esto es un estímulo para aquellos de nosotros que no tenemos tiempo para Dios, que nos resistimos en muchas ocasiones al Evangelio. Jesús no se da por vencido, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos estar listos y preparados para llevar el Evangelio a toda criatura, predicar las buenas nuevas para que nadie se salve. Es una palabra que estamos compartiendo en muchas ocasiones. Tenemos el llamado a restaurar las vidas, a restaurar almas, no a condenarlas. María Magdalena, una de las mujeres que servían a Jesús, vivía de cerca los milagros, vivía de cerca las enseñanzas. ¿Y nosotros? Físicamente es imposible, es difícil ahora, ¿verdad? Hasta que no le veamos de nuevo. Pero tú te puedes acercar a su presencia cada día para alabarlo, para adorarlo. Búscale en oración, medita en la palabra de Dios, acércate más a Jesús. No hagas como Pedro. ¿Recuerdas a Pedro? Cuando prendieron a Jesús en el huerto de Getsemaní, los discípulos por miedo se dispersan y dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos. Cuidado con seguir a Jesús de lejos, porque cuando le sigues de lejos, poco a poco te vas distanciando. Y cuando te distancias de Jesús, luego ¿qué sucede? Que le niegas. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos por miedo. Cuando Pedro, hacía un ratito atrás, decía, te seguiré a donde quiera, donde haga falta. Si tengo que morir por ti, moriré. Y mira, luego le estaba negando, luego se estaba alejando de él. Yo quiero ser como María Magdalena, esa mujer que estaba cerca, a los pies de Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser el propósito de nuestra vida. Estar a los pies de Jesús. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús, postrado, humillado, dándole la gloria y la honra. María Magdalena vio todos los milagros de Jesús. Y es que María nos da una enseñanza a nosotros. Recibió liberación de 7 espíritus malignos. ¿Y qué hizo María Magdalena? No se fue a casa. He recibido mi milagro y ya está. Empezó a servir a Jesús. Esto también lo hizo la suegra de Pedro. ¿Cuántos chistes se mencionan sobre las suegras, eh? ¿Cuántos chistes mencionan sobre la suegra de Pedro? Muchos. Pues la suegra de Pedro estaba con fiebre, estaba enferma, y Jesús llega a esa casa. Y dice la palabra que Jesús la sana. ¿Y qué hizo la suegra de Pedro? No se quedó en casa recuperándose. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros esto, verdad? Tenemos fiebre, estamos enfermos, tomamos el antibiótico, tomamos la medicación, nos recuperamos, pero nos quedamos en casa para quedarnos más tiempo. No, todavía no estoy al 100%, me tengo que recuperar más. Dice la palabra que Jesús sana a la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro al instante empezó a servir a Jesús y a los discípulos. Al instante. Cuando tienes un encuentro personal con Jesús, al instante deberías servirle, deberías seguirle. Y no hacer como esas personas en el llamado de no tengo cosas que hacer. He comprado unas yuntas, quiero probarlas. Ha fallecido un familiar, no puedo. Cuando recibes un milagro de Jesús, cuando tienes un encuentro personal con Jesús, al instante debes servirle, debes seguirle, como María Magdalena, como la suegra de Pedro. Servirla al instante, seguirla al instante. Porque si no lo haces al instante, es posible que hagas como Pedro, te empieces a distanciar, empiezas a seguirle de lejos.
Cuando sigues a alguien de lejos, y más a Jesús, empiezas a enfriarte. Ya no lees la palabra como antes, ya no estudias la palabra como antes. Y luego cuesta, luego cuesta volver al camino. María Magdalena nos da una lección. Y también la suegra de Pedro. Un saludo para esas suegras que estáis escuchando este mensaje. Radio Solidaria, una radio comprometida.